La primera vez que mi esposo me dijo que quería dividir nuestras finanzas, lo hizo sin levantar la vista de la computadora, como si estuviera sugiriendo cambiar de compañía de internet o comprar otra marca de café. Yo estaba de pie frente al refrigerador, con una mano sosteniendo una botella casi vacía de leche y la otra revisando una lista de compras que había escrito la noche anterior en un imán con forma de limón. Huevos, pan integral, detergente, arena para el gato, tomates, pechugas de pollo. Cosas normales. Cosas de casa. Cosas que, hasta ese momento, siempre habían sido simplemente nuestras. Él tenía una hoja de cálculo abierta. Lo recuerdo porque el brillo de la pantalla le daba a su cara ese tono azul pálido que siempre me hacía pensar que estaba más pendiente de los números que de la conversación. Movía el cursor con calma, tomaba un sorbo de café y de pronto dijo: He estado pensando que sería más justo si empezáramos a separar nuestros gastos. No respondió a mi silencio. Siguió hablando. O sea, dividir las finanzas. Cada uno paga su parte. Como adultos organizados. Todavía hoy me da risa, pero no una risa buena, pensar en la frase como adultos organizados, porque en ese momento yo estaba usando una sudadera vieja manchada de cloro, con el cabello recogido en un moño mal hecho y una media diferente de la otra. La imagen doméstica completa. Y, aún así, fui yo la que entendió en un segundo que esa conversación no era sobre organización. Era sobre otra cosa. ¿Separar cómo? Pregunté al fin, dejando la leche sobre el mesón. Bueno, mitad y mitad. Hipoteca, servicios, supermercado, todo lo compartido. Así cada quien sabe exactamente lo que aporta. Me quedé mirándolo unos segundos, esperando que sonriera o me dijera que estaba exagerando, que solo había estado leyendo algún artículo de finanzas personales de esos que él encontraba cada tanto. Pero no. Tenía esa expresión firme que se le ponía cuando ya había tomado una decisión por dentro y solo estaba anunciándomela. Nosotros ya sabemos lo que aportamos, le dije. Más o menos. No, Daniel, sí lo sabemos. No con precisión. La palabra precisión me molestó más de lo que debería. Porque la precisión, en una casa, no siempre está donde cree la persona que hace las tablas. La precisión no está solo en el recibo de la luz o en el pago de la hipoteca. También está en recordar que se acabó el jabón para platos, en pedir la cita del gasista antes de que se venza la garantía de la caldera, en darse cuenta de que el gato lleva 2 días comiendo menos, en comprar otra caja de focos porque el del pasillo empieza a parpadear. Pero esas precisiones, curiosamente, casi nunca entran en Excel. No le contesté de inmediato. Abrí el refrigerador, metí la leche, saqué la mantequilla y cerré la puerta más fuerte de lo necesario. ¿De dónde salió esto? Pregunté. Daniel apoyó los antebrazos sobre la mesa y enlazó las manos. Solo creo que últimamente estamos gastando mucho sin orden. Y no me parece mal poner límites. Ahí estuvo la primera incomodidad real. No en la propuesta. En el estamos. Ese estamos tenía filo. Porque si algo había definido nuestra vida en común durante años era que funcionábamos como un equipo, incluso cuando no teníamos mucho margen para equivocarnos. Cuando nos casamos, no éramos una pareja de esas que se van de luna de miel a una playa con agua turquesa. Nos fuimos 3 días a una cabaña a 2 horas de la ciudad, porque era lo que podíamos pagar sin desajustar el alquiler de aquel entonces. Llevamos una hielera con sándwiches, una manta, una botella de vino barato y una felicidad muy ingenua. Yo pensé que eso bastaba. Y durante mucho tiempo bastó. Al principio de nuestro matrimonio vivíamos en un departamento pequeño con una cocina tan estrecha que si yo abría el horno, él no podía pasar al fregadero. Teníamos muebles heredados, platos desparejados y una mesa de comedor que compramos usada a una señora que insistió en contarnos, durante media hora, el divorcio de su hija mientras Daniel cargaba una pata suelta hasta el coche. Nunca fuimos sofisticados. Pero sí fuimos cómplices. Él ganaba más que yo, incluso entonces. Yo trabajaba en administración en una clínica dental. Horario fijo, sueldo estable, pocas sorpresas. Daniel, en cambio, estaba en el área comercial de una empresa de suministros industriales y tenía un salario mejor, además de bonos cada cierto tiempo. Nunca fue un secreto. Jamás fingimos que aportábamos exactamente lo mismo en términos de dinero. Lo que hacíamos era poner ambos todo sobre la mesa y construir desde ahí. Si una quincena venía más ajustada, yo cocinaba más en casa y recortábamos salidas. Si a él le llegaba un bono, aprovechábamos para adelantar un pago o arreglar algo pendiente. Si yo quería comprarme algo más caro, lo pensaba 2 veces. Si él quería cambiar de teléfono, lo hablábamos. No era perfecto, pero funcionaba porque la lógica no era matemática. Era compartida. O al menos eso creía yo. Con los años logramos comprar la casa.
Nada enorme, nada de revista, pero nuestra. Una casa de 2 plantas en una calle tranquila, con vecinos que saludaban, árboles que soltaban hojas por montones en otoño y una cocina suficientemente grande para que 2 personas pudieran estar en ella sin estorbarse. Cuando firmamos la hipoteca, Daniel me tomó la mano debajo de la mesa del notario. Me apretó los dedos una vez, fuerte, como diciendo lo mismo que yo pensaba: lo conseguimos. Por eso su propuesta, ese domingo, no me sonó a evolución natural. Me sonó a ruptura, aunque todavía no supiera de qué. Me senté frente a él. ¿Esto tiene que ver con algo que pasó?, pregunté. No. Bueno, no exactamente. Entonces sí tiene que ver con algo. Resopló, como si yo estuviera complicando una conversación sencilla. No quiero discutir. Solo quiero que seamos más claros con el dinero. ¿Por qué no somos claros? Porque hay gastos que se hacen sin revisar. ¿Gastos míos? No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se encogió de hombros con una prudencia ensayada que me irritó todavía más. En ese momento quise obligarlo a decirlo. Quise que tuviera el valor de mirarme a la cara y ponerle nombre a lo que insinuaba. Pero no hizo falta, porque yo ya sabía de qué hablaba. 2 semanas antes, había llevado al gato al veterinario porque llevaba días rascándose una oreja. No era grave, una infección leve, unas gotas y listo. La consulta y la medicina costaron más de lo que yo esperaba, y cuando llegué a casa se lo comenté mientras guardaba el transportín en el lavadero. «Qué caro», había dicho él. Nada más. Pero no fue un qué caro casual. Fue uno de esos comentarios que se quedan flotando en el aire, pegados a las paredes, esperando que alguien reconozca la acusación escondida. Luego vino lo del supermercado. Yo había comprado una marca de yogur un poco más cara porque estaba en oferta el paquete grande y, sinceramente, me gustaba más. Esa noche, mientras yo guardaba los envases en el refrigerador, Daniel miró el ticket y dijo: «Últimamente el súper está saliendo bastante alto». Otra vez, el comentario suelto. La insinuación. La idea de que alguien estaba siendo menos razonable de lo debido. También mencionó una noche, como quien no quiere nada, que a lo mejor no tenía sentido seguir pagando algunas suscripciones entre los dos y él casi no las usaba. Netflix, una aplicación de música, el almacenamiento en la nube. Cosas pequeñas. Demasiado pequeñas para discutirlas. Y quizá por eso mismo peligrosas. Porque lo pequeño, cuando se acumula, cambia el clima de una casa sin necesidad de una sola pelea grande. Yo empecé a notarlo en detalles mínimos. Daniel preguntaba más. No cómo estuvo tu día, sino cuánto costó. Revisaba más. No ya pagamos el agua, sino por qué subió. Observaba más. No qué bien huele la cena, sino pediste otra vez por la app. Todo dicho con un tono correcto, incluso amable, que volvía difícil señalar el problema sin parecer dramática. Y yo, como tantas veces pasa cuando algo empieza a romperse despacio, preferí pensar que era una mala racha. Estrés en el trabajo. Alguna preocupación suya. Una etapa. Ese domingo entendí que no era una etapa. Daniel giró la laptop hacia mí. Había varias columnas con colores. Hipoteca. Electricidad. Agua. Internet. Súper. Gasolina. Limpieza. Mascota. Mantenimiento. A la derecha, una fórmula calculaba porcentajes y montos. Todo se veía ordenado, limpio, impersonal. Como si nuestra casa no oliera a café recién hecho y suavizante, sino a oficina. Estuve armando esto, dijo. Mira. Si dividimos todo 50 y 50, ninguno carga de más y se evita resentimiento. Leí la palabra resentimiento y sentí un golpe seco, aunque por fuera seguí tranquila. ¿Tú estás resentido?, pregunté. No estoy diciendo eso. Lo acabas de decir. Estoy diciendo que prefiero prevenir. Lo miré. Su camisa gris del sábado seguía doblada sobre una silla del comedor. Su taza tenía una marca café en el borde. Había migas de pan cerca del teclado. Todo tan cotidiano, tan nuestro, y sin embargo yo tenía la sensación extraña de estar sentada frente a un hombre que había empezado a ensayar la vida sin mí mientras todavía compartía la casa conmigo. ¿Y esto te parece justo?, pregunté al final. ¿Mitad y mitad? Claro. Tú ganas bastante más que yo. Sí, pero también trabajo muchísimo. Esa frase me cayó mal de una forma que no pude disimular. Yo también trabajo muchísimo, Daniel. No dije que no. Entonces no entiendo por qué hablas como si el problema fuera que yo no aporto lo suficiente. Él se recostó en la silla. Ya no parecía tan seguro como al principio, pero tampoco retrocedía.
No estoy diciendo que no aportes, dijo. Solo digo que quiero que cada uno se haga cargo de su parte. Su parte. Fue la primera vez que esa expresión me sonó ajena dentro del matrimonio. Como si de pronto la casa pudiera partirse en carriles. Tu parte. Mi parte. Tu consumo. Mi consumo. Tu responsabilidad. Mi carga. Yo pensé en todas las veces que había salido del trabajo y pasado directamente al supermercado porque en casa faltaban cosas. En las veces que había pagado sin comentarlo la comida del gato, el regalo de cumpleaños de su madre, la cortina nueva del baño de visitas, la cena para sus amigos cuando vinieron a ver el partido. Los imanes para el refrigerador, los focos del pasillo, el detergente especial que él decía que sí le gustaba porque no irritaba la piel. No porque llevara la cuenta. Justamente porque no la llevaba. Nunca quise vivir así. Nunca quise una relación donde uno sacara la calculadora antes que la empatía. Pero todavía no sabía hasta dónde llegaría todo eso. Todavía estaba sentada frente a la mesa, con la lista de compras doblada en la mano, tratando de convencerme de que quizá exageraba, de que quizá solo era una conversación incómoda y no el principio de algo peor. Entonces Daniel señaló una celda amarilla en la hoja. Podemos empezar este mes, dijo. Yo ya calculé cuánto tendría que poner cada uno. Y ahí, en esa cocina donde habíamos celebrado ascensos, cenas improvisadas, domingos tranquilos y hasta apagones con velas, sentí una certeza pequeña y helada instalarse en el centro del pecho. Él no me estaba proponiendo un sistema. Me estaba presentando una nueva versión de nuestro matrimonio. Y yo todavía no sabía si tenía algún lugar en ella. Cuando Daniel terminó de explicarme su hoja de cálculo, se quedó mirándome como si esperara que yo reaccionara con entusiasmo. No con aceptación. Con entusiasmo. Como si acabara de presentarme una idea brillante que iba a mejorar nuestras vidas. Yo todavía tenía la lista de compras en la mano. La doblé una vez, luego otra, más por nervios que por otra cosa. ¿Desde cuándo estás pensando en esto? Pregunté. Daniel giró la laptop de nuevo hacia él. Desde hace un tiempo. No dijo cuánto tiempo. Ese detalle me molestó más de lo que esperaba. Porque significaba que mientras yo seguía viviendo la vida normal de siempre, haciendo compras, pagando cosas, cocinando, organizando la casa, él ya estaba observando todo desde otra perspectiva. Como si estuviera auditando nuestra vida. ¿Y por qué no lo mencionaste antes? Pregunté. Porque quería hacerlo bien. Otra frase limpia. Correcta. Casi empresarial. Lo miré unos segundos, intentando encontrar al Daniel con el que llevaba 9 años. El que una vez pasó 2 horas armando una estantería torcida solo para no tener que devolverla. El que me llamaba desde el supermercado para preguntarme si prefería salsa de tomate con albahaca o con ajo. Pero el hombre frente a mí ahora parecía más interesado en las columnas de su Excel. A ver, dijo señalando la pantalla. La hipoteca son 1.400 al mes. Serían 700 cada uno. Asentí lentamente. La electricidad del promedio es 120, así que 60 cada uno. Seguía hablando. Internet 50, agua 40, seguro de la casa 90. Cada cifra la decía con la seguridad de alguien que ya había repasado la conversación muchas veces en su cabeza. Yo escuchaba, pero otra parte de mi mente estaba revisando recuerdos. Buscando el momento exacto donde todo empezó a cambiar. Tal vez había sido hace 3 o 4 meses. Una noche estábamos cenando pasta en la sala, viendo una serie, y él comentó casi distraído. Últimamente el supermercado nos está saliendo carísimo. Yo pensé que era una queja general. La inflación, los precios, lo típico. Todo está caro, respondí. Pero Daniel no respondió. Solo siguió mirando el televisor. Ahora, recordándolo, entendía que probablemente ese fue el inicio. También estuve viendo el tema del supermercado, continuó él, como si leyera mis pensamientos. Podemos dividirlo también. ¿Cómo? Pregunté. Guardamos los tickets y calculamos. Lo miré. Daniel, ¿hablas en serio? Claro. ¿Quieres dividir el papel higiénico? Es una forma de decirlo. No, es literalmente eso. Suspiró. No lo hagas sonar absurdo. Ahí apareció la primera incomodidad real de la conversación. Porque hasta ese momento todo estaba envuelto en ese tono racional que hace que cualquiera que se oponga parezca exagerado. Pero dividir el papel higiénico, el detergente y los tomates sí sonaba absurdo. No entiendo por qué necesitamos hacer esto, dije. Porque es justo. Siempre hemos compartido. Sí, pero sin claridad. La palabra claridad volvió a aparecer. Me recosté en la silla.
Daniel, tú ganas casi el doble que yo. Eso no significa que tenga que pagar más. No levantó la voz. No se molestó. Lo dijo como si estuviera explicando una regla universal. Pero algo dentro de mí se tensó. Porque durante años, cuando hablábamos de dinero, siempre había un nosotros. Ahora empezaba a escuchar yo. Cuando compramos la casa, dije, hablamos de esto. Sí. Y dijimos que íbamos a manejar todo juntos. Y funcionó por un tiempo. Por un tiempo. Esa frase también era nueva. ¿Qué cambió? Pregunté. Daniel tardó un segundo en responder. Nada grave, dijo finalmente. Solo quiero que cada uno sea responsable de lo suyo. Lo suyo. Otra vez esa división. Otra línea invisible atravesando la casa. En ese momento me di cuenta de algo curioso. No estaba enojada todavía. Estaba incómoda. Como cuando alguien mueve un mueble de lugar en la sala y sabes que algo se ve raro, pero no puedes explicar exactamente por qué. ¿Y qué pasa con otras cosas? Pregunté. ¿Cómo qué? La comida del gato. También. ¿Y si uno paga una vez y el otro otra? No. Mejor mitad exacta. ¿Exacta? Sí. La conversación empezó a sentirse más extraña con cada respuesta. Porque Daniel siempre había sido una persona relajada con el dinero doméstico. No irresponsable, pero tampoco obsesivo. Era el tipo de persona que decía cosas como: compra lo que falte. Oh. Luego vemos cuánto fue. Ahora hablaba como un contador. ¿Y las salidas? Pregunté. Cada quien paga lo suyo. Eso me hizo levantar las cejas. ¿Incluso si salimos juntos? Claro. ¿Citas también? Daniel se encogió de hombros. No veo el problema. Yo sí lo veía. Pero todavía no sabía cómo explicarlo sin que sonara emocional en una conversación que él estaba presentando como lógica. Miré otra vez la pantalla. Había una columna que decía otros gastos. ¿Qué entra aquí? Pregunté. Daniel miró. Cosas que surjan. Reparaciones, por ejemplo. Eso me hizo pensar en algo. De la lavadora, dije. ¿Qué pasa con la lavadora? Si se rompe. Mitad y mitad. ¿Y si se rompe porque está vieja? Pues igual. Pero la casa la elegiste tú. Daniel frunció el ceño. La elegimos los dos. Sí, pero tú querías esta. Eso no cambia nada. No levantamos la voz, pero el ambiente ya estaba tenso. El café en su taza se había enfriado. El sol de la mañana entraba por la ventana y caía justo sobre la mesa, iluminando las migas de pan que ninguno de los dos había recogido. De pronto todo parecía demasiado quieto. Mira, dijo Daniel finalmente. No entiendo por qué te molesta tanto. Porque no es solo dinero. Claro que es dinero. Negué con la cabeza. No. Es la forma. ¿Qué forma? La forma en que estás planteando esto. Daniel cerró la laptop. El sonido fue seco. No estoy acusándote de nada. Pero lo estás insinuando. No. Sí. Nos quedamos en silencio. Durante unos segundos escuché el ruido lejano de un auto pasando por la calle. También escuché el zumbido del refrigerador. Pequeños sonidos domésticos que normalmente ni se notan, pero que en ese momento parecían llenar el espacio entre nosotros. Daniel apoyó los codos en la mesa. Solo quiero que cada uno pague lo que le corresponde. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. No fue una revelación enorme. Fue más bien una sensación. La sensación de que, para Daniel, las cosas ya no eran nuestras. Eran una suma de partes. Y cada parte tenía dueño. Miré la lista de compras que todavía tenía doblada en la mano. Tengo que ir al supermercado, dije. Daniel asintió. Bien. Me levanté de la mesa. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Antes de salir de la cocina, me detuve. Daniel. Sí. Si compro todo lo de la casa hoy, ¿también lo vamos a dividir? No dudó. Sí. ¿Mitad exacta? Sí. Asentí lentamente. Está bien. Y salí de la cocina. Mientras caminaba hacia la puerta principal, me di cuenta de algo curioso. Hasta ese día, nunca había pensado en quién pagaba exactamente qué dentro de nuestra casa. No porque fuera irrelevante, sino porque nunca lo habíamos tratado como una competencia. Pero ahora,
por primera vez en 9 años juntos, iba camino al supermercado preguntándome algo que jamás había cruzado por mi cabeza. Si Daniel quería dividir todo exactamente por la mitad. También estaba preparado para ver cómo se veía realmente esa mitad. El supermercado estaba más lleno de lo normal para un domingo por la mañana. Carritos chocando suavemente entre sí, niños pidiendo cereales azucarados, una señora discutiendo con su marido frente al estante de las salsas de tomate. El ruido típico de un lugar donde nadie está pensando demasiado en nada profundo. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar. Empujaba el carrito por los pasillos como lo había hecho cientos de veces antes, pero algo se sentía distinto. No en el lugar. En mi cabeza. Por primera vez estaba mirando los precios con una atención extraña. No porque no lo hubiera hecho antes. Siempre había sido cuidadosa con el dinero. Pero ahora cada producto parecía llevar una pregunta pegada encima. ¿Esto también se divide? Tomé una bolsa de arroz. La dejé en el carrito. Luego miré el precio del detergente. También lo puse. Pan, huevos, yogur, tomates, comida para el gato. Las mismas cosas de siempre. Pero esta vez mi mente estaba haciendo algo nuevo. Estaba separando. Mitad. 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 Y cuanto más lo pensaba, más raro me parecía todo. Porque nunca antes había sentido que comprar comida para la casa fuera un acto individual. Era simplemente parte de vivir juntos. Pero ahora, mientras avanzaba hacia la caja, recordé algo que Daniel había dicho. Así cada quien sabe exactamente lo que aporta. Esa frase se quedó conmigo. Cuando llegué a la caja registradora, la cajera empezó a pasar los productos uno por uno. Dick. 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 Yo miraba la pantalla donde iban apareciendo los precios. No era una compra grande. Lo normal para una semana. Cuando la cajera dijo el total, pagué con mi tarjeta. Luego, casi por instinto, tomé el ticket. Lo miré unos segundos. Era la primera vez que lo observaba como si fuera un documento importante. Antes, normalmente lo doblaba y lo metía en una bolsa o lo tiraba. Esta vez lo guardé en mi bolso. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, me di cuenta de algo. Daniel no me había pedido el ticket. Todavía no. Pero yo sabía que iba a hacerlo. Cuando llegué a casa, Daniel estaba en la sala. La laptop seguía abierta en la mesa de centro. Eso me hizo sentir algo extraño en el estómago. Como si la conversación de la mañana no hubiera terminado realmente. ¿Cómo estuvo el súper? Preguntó. Su tono era completamente normal. Demasiado normal. Bien, respondí. Dejé las bolsas en la cocina y empecé a guardar las cosas en el refrigerador. Los tomates en el cajón. La leche en la puerta. Los yogures en la repisa de arriba. Pequeños movimientos automáticos que había hecho cientos de veces. Daniel apareció en la puerta de la cocina unos minutos después. Se apoyó en el marco, cruzado de brazos. ¿Cuánto fue? Preguntó. Ahí estaba. Saqué el ticket del bolso. Se lo extendí. Lo tomó y lo revisó con calma. No parecía acosador. Ni molesto. Solo, analítico. Está bien, dijo finalmente. Te transfiero la mitad. Sacó el teléfono. Escuché el pequeño sonido de una notificación unos segundos después en mi propio móvil. Transferencia recibida. Me quedé mirando la pantalla. No era una cantidad grande. Pero el gesto se sentía enorme. Daniel dejó el ticket sobre el mesón. Creo que esto va a funcionar bien, dijo. Yo no respondí. Seguí guardando cosas. El pan en el armario. La pasta en el cajón. El detergente debajo del fregadero. Y mientras hacía todo eso, una idea empezó a instalarse en mi cabeza. No era una decisión todavía. Era más bien una observación. Si Daniel quería que cada gasto se dividiera exactamente, entonces tal vez también era momento de empezar a notar algo que durante años había pasado completamente desapercibido. ¿Quién hacía realmente que dentro de la casa? Porque el dinero no era lo único que sostenía un hogar. Esa misma noche ocurrió el primer pequeño cambio. Nada dramático. Nada que pareciera una reacción. Solo algo diferente. Normalmente, después del supermercado, yo preparaba la cena. No porque fuera una regla. Simplemente porque así había terminado siendo con los años. Yo llegaba antes del trabajo. Cocinaba más. Daniel ayudaba algunas veces, pero la mayoría de las cenas salían de mis manos. Ese domingo, en cambio, me senté en el sofá.
Encendí la televisión. Daniel estaba revisando algo en su teléfono. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Finalmente levantó la vista. ¿No ibas a cocinar? Lo dijo con curiosidad, no con molestia. ¿Podrías cocinar tú hoy?, respondí. Parpadeó. Claro, sí. Se levantó del sofá. Fue a la cocina. Escuché abrir el refrigerador. Luego cerrar. Después abrir un armario. ¿Qué hay para hacer?, preguntó desde allí. Lo que quieras. Silencio. Después de unos segundos volvió a aparecer en la sala. No hay nada listo. Hay ingredientes. Pero no hay comida hecha. Lo miré. Así funciona cocinar. Daniel soltó una pequeña risa incómoda. Está bien. Volvió a la cocina. Lo escuché moverse por varios minutos. Abrir cajones. Cerrar puertas. Encender la estufa. No era incompetente. Solo estaba desacostumbrado. 30 minutos después apareció con 2 platos. Pasta simple con salsa de tomate. Nos sentamos a comer. La cena estaba bien. Nada especial. Pero mientras masticábamos en silencio, pensé en algo curioso. Durante años, yo había preparado cientos de comidas en esa cocina sin que ninguna de ellas hubiera sido considerada una contribución financiera. Nadie había calculado el valor de ese tiempo. Nadie había dividido ese esfuerzo. Y quizá estaba bien que así fuera. Porque un matrimonio no es una hoja de cálculo. Pero ahora Daniel había abierto esa puerta. Y una vez que se abre una puerta así, es difícil volver a cerrarla. Después de cenar, Daniel dejó su plato en el fregadero. Mañana puedo revisar lo de los servicios, dijo. ¿Qué cosa? Para ver cómo dividirlos mejor. Asentí. Perfecto. No discutí. No protesté. No dije que me parecía absurdo. Porque una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba realmente esta nueva forma de vivir. Y sospechaba que Daniel tampoco había pensado demasiado en eso. Esa noche, antes de dormir, recibí otro mensaje suyo. Era una captura de su hoja de cálculo. Había agregado una nueva fila. Supermercado, dividido. Miré la pantalla unos segundos. Luego dejé el teléfono en la mesa de noche. Daniel ya estaba dormido. Respiraba profundo, tranquilo, como alguien que cree haber solucionado un problema. Yo, en cambio, miré el techo en silencio. Porque algo me decía que lo que había empezado esa mañana no era un simple cambio financiero. Era el comienzo de una dinámica completamente nueva dentro de nuestra casa. Y las dinámicas nuevas tienen una forma muy particular de revelar cosas que antes nadie estaba mirando. Los primeros días después del nuevo sistema, como Daniel empezó a llamarlo medio en broma, fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. No hubo peleas. No hubo discusiones largas. Ni siquiera comentarios pasivo-agresivos. Solo pequeños cambios. Cambios que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco empezaron a modificar el ritmo de la casa. El lunes por la mañana, por ejemplo, me desperté antes que Daniel como siempre. La alarma sonó a las 6:20. La apagué con cuidado para no despertarlo y bajé a la cocina todavía medio dormida. Encendí la cafetera. El sonido del agua calentándose llenó la cocina. Antes, mientras el café se preparaba, yo solía adelantar algunas cosas. Sacaba la mantequilla, tostaba pan, a veces incluso dejaba listo el desayuno para los dos. Ese lunes no lo hice. Me serví una taza. Tomé una tostada. Y me senté sola en la mesa. No fue una decisión dramática. Simplemente pensé algo muy concreto. Si cada uno se hace cargo de lo suyo, entonces cada uno se hace cargo de lo suyo. 10 minutos después Daniel bajó las escaleras. Tenía el cabello revuelto y la cara todavía marcada por la almohada. Buenos días, dijo. Buenos días. Miró la mesa. Solo había una taza. ¿No hiciste café para los dos? Se lo señalé. La cafetera está llena. Ah. Se sirvió una taza. Abrió el armario. Sacó pan. Luego se sentó frente a mí. No parecía molesto. Solo un poco confundido. Como si algo en la rutina hubiera cambiado ligeramente de lugar. Hoy voy a revisar los servicios, dijo después de un sorbo. Está bien. Podemos dividir electricidad, agua e internet de forma fija cada mes. Perfecto. Seguía esperando que yo discutiera. Pero no lo hice.
Porque algo dentro de mí estaba empezando a observar la situación desde otro lugar. Durante años, muchas cosas habían ocurrido automáticamente en nuestra casa. Yo compraba. Yo organizaba. Yo recordaba. Yo resolvía. No porque alguien me lo hubiera impuesto, sino porque así había terminado funcionando. Ahora Daniel quería precisión. Y la precisión, pensé, puede ser una herramienta interesante. Esa misma tarde apareció el siguiente pequeño episodio. Yo llegué a casa cerca de las 5:30. Daniel llegó casi media hora después. Cuando entró a la cocina, yo estaba sentada revisando algunos correos en el teléfono. ¿Cenamos algo?, preguntó. Claro. Esperó. Yo seguí mirando la pantalla. Pasaron unos segundos. ¿Qué hay?, preguntó. Lo que quieras cocinar. Se quedó quieto. Otra vez yo. Levanté la vista. No sabía que teníamos turnos. No lo dije con sarcasmo. Lo dije con absoluta calma. Daniel abrió el refrigerador. Miró dentro. Luego lo cerró. ¿Podemos pedir algo? Claro. Sacó su teléfono. Entró a una app de comida. ¿Quieres algo en particular? Lo que quieras. Pidió hamburguesas. Cuando llegó el repartidor, Daniel pagó. Se sentó en la mesa. Comimos en silencio durante unos minutos. Entonces dijo algo que, en otro momento, habría pasado completamente desapercibido. Luego vemos cómo dividir esto. Levanté la vista. ¿Dividir? Sí, la comida. Lo miré unos segundos. Pero tú la pediste. Sí, pero estamos comiendo los dos. Asentí lentamente. Entonces anótalo. Daniel pareció satisfecho con esa respuesta. Sacó el teléfono. Abrió su hoja de cálculo. Anotó algo. Yo seguí comiendo. Pero dentro de mi cabeza algo se movía. No era rabia. Era curiosidad. Porque el sistema de Daniel tenía una particularidad muy interesante. Dividía todo lo que se veía. Pero no todo lo que existía. Esa misma semana ocurrió otro pequeño momento que empezó a aclararme muchas cosas. El miércoles por la tarde recibí un mensaje de Daniel. ¿Puedes pagar la factura del gas? Luego te transfiero mi parte. Normalmente lo habría hecho sin pensarlo. Pero ese día estaba en el supermercado pequeño cerca de la clínica, comprando arena para el gato. Miré el mensaje unos segundos. Luego respondí. Creo que te toca a ti esta vez. No era mentira. No había una regla. Simplemente, nunca habíamos dividido esas tareas con precisión. Daniel respondió 5 minutos después. Estoy en el trabajo todavía. Miré el carrito. Arena para el gato. Un paquete de galletas. Un desodorante. Pequeñas cosas. Respondí. Puedes pagarlo online. Tardó un poco más en contestar. Ok. Cuando llegué a casa esa noche, Daniel estaba sentado en la mesa del comedor con la laptop abierta otra vez. La hoja de cálculo había crecido. Ahora tenía más filas. Más colores. Más números. ¿Pagaste el gas?, dije. Sí. Bien. Daniel giró la pantalla hacia mí. Mira esto. Me acerqué. Había una nueva sección. Balance mensual. Abajo aparecían varios números. Con todo dividido, explicó, podemos ver exactamente cuánto aporta cada uno. Asentí. Y... Daniel señaló una cifra. Este mes tú llevas un poco más. Levanté las cejas. Más. Sí. Señaló otra celda. Pero se compensa con la hipoteca cuando yo pague la mitad. Lo escuché con atención. Y entonces entendí algo que hasta ese momento no había sido tan evidente. Daniel estaba mirando la casa como un sistema financiero. Ingresos. Gastos. Balance. Pero había algo que su Excel todavía no estaba midiendo. El tiempo. La organización. La logística diaria que mantiene un hogar funcionando. Cosas pequeñas. Recordar que el gato necesita comida nueva. Saber cuándo se acaba el detergente. Cambiar las sábanas. Pedir las citas del mantenimiento. Limpiar el refrigerador. Planear las compras. Todas esas cosas invisibles. Cosas que no aparecían en ninguna fila. Se ve muy organizado, dije. Daniel sonrió. ¿Ves? Te dije que esto iba a ser mejor.
Cerró la laptop. Se levantó. Voy a ducharme. Subió las escaleras. Yo me quedé sola en la mesa del comedor. Miré la pantalla apagada de la laptop unos segundos. Luego miré la cocina. El fregadero tenía 2 platos. Una taza. Un cuchillo con restos de mantequilla. Normalmente yo los habría lavado en ese mismo momento. Pero esta vez no lo hice. Porque una pregunta nueva había empezado a formarse en mi cabeza. Si Daniel quería dividir exactamente todo lo que costaba dinero, ¿qué pasaría cuando empezáramos a mirar todo lo demás? Porque la verdad es que una casa no se sostiene solo con transferencias bancarias. Se sostiene con cientos de pequeñas decisiones diarias. Y algo me decía que Daniel todavía no había pensado demasiado en eso. Lo descubriría muy pronto. Porque el siguiente fin de semana iba a ser la primera verdadera prueba de nuestro nuevo sistema. Y, curiosamente, también iba a ser la primera vez que Daniel empezaría a notar cuánto trabajo invisible existía dentro de su propia casa. El primer verdadero problema con el nuevo sistema llegó el sábado. No fue una pelea. Ni siquiera fue una discusión. Fue algo mucho más simple que eso. Fue la vida normal. Los sábados en nuestra casa siempre habían tenido una rutina bastante clara. No porque alguien la hubiera impuesto, sino porque con los años había terminado organizándose sola. Yo me levantaba un poco más tarde que entre semana, hacía café, abría las ventanas de la sala para que entrara aire fresco y luego empezaba a hacer pequeñas cosas por la casa. Poner una lavadora. Cambiar las sábanas. Limpiar el baño. A veces barrer la terraza si el viento había traído hojas del árbol de la vereda. Nada dramático. Solo mantenimiento básico de una casa. Daniel normalmente aprovechaba para dormir más, ver algo en la televisión o revisar cosas en su teléfono. Luego, más cerca del mediodía, salíamos a comprar algo que faltara o almorzábamos afuera. Así había sido durante años. Ese sábado, sin embargo, decidí hacer algo diferente. No fue una protesta. No fue un gesto de rebeldía. Simplemente decidí no adelantar nada. Me desperté cerca de las 8:30. Bajé a la cocina. Hice café. Me senté en el sofá con una taza y abrí un libro que llevaba semanas queriendo terminar. La casa estaba completamente tranquila. Escuchaba el ruido suave del ventilador del refrigerador y algunos autos pasando a lo lejos. Durante casi una hora no hice absolutamente nada. Fue extrañamente agradable. Daniel bajó alrededor de las 9:30. Buenos días, dijo, todavía medio dormido. Buenos días. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Qué tranquilo está todo. Sí. Miró alrededor. Luego frunció ligeramente el ceño. ¿No ibas a poner la lavadora? Levanté la vista del libro. Podrías hacerlo tú. Daniel parpadeó. Yo. Claro. No sé si hay ropa suficiente. Está el cesto lleno en el lavadero. Se quedó mirándome unos segundos. No estaba molesto. Pero claramente algo en su cabeza no estaba encajando. Bueno, sí, supongo. Se levantó. Fue al lavadero. Escuché el sonido de la tapa del cesto abriéndose. Luego silencio. Después de unos segundos, su voz desde el pasillo. ¿Cuál detergente uso? El que está en el estante. ¿Y el azul o el blanco? ¿Qué el azul? ¿Cuánto pongo? Sonreí un poco. Lo dice en la tapa. Pasaron unos minutos. Luego el sonido de la lavadora arrancando. Daniel volvió a la sala. Se sentó otra vez con su café. Listo, dijo. Perfecto. Volví a mi libro. 10 minutos después volvió a hablar. ¿Hoy íbamos a limpiar la casa? Levanté la vista. Si quieres. Bueno, normalmente lo hacemos los sábados. Asentí. Sí. Entonces deberíamos hacerlo. Claro. Esperó otra vez. Esta vez lo miré directamente. ¿Qué parte quieres hacer? Daniel abrió la boca. La cerró. Pensó unos segundos. Puedo aspirar. Perfecto. Se levantó. Buscó la aspiradora en el armario del pasillo. Cuando empezó a usarla, me di cuenta de algo curioso. No recordaba la última vez que lo había visto aspirar toda la casa. No porque se negara. Simplemente, nunca había sido necesario. Mientras él pasaba la aspiradora por la sala, yo seguí leyendo. Después de unos minutos apagó la máquina. ¿Dónde está el repuesto de las bolsas? En el armario del baño.
Fue a buscarlas. La aspiradora volvió a encenderse. La casa empezó a llenarse del sonido constante del motor. Cuando terminó la sala, apareció otra vez frente a mí. ¿El baño también? Si quieres. Daniel suspiró suavemente. Está bien. Volvió al pasillo. El sonido de la aspiradora siguió moviéndose por la casa. Yo cerré el libro. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba observando algo que nunca había visto con tanta claridad. Daniel no estaba molesto. Pero estaba descubriendo algo. Descubriendo cuánto tiempo tomaban realmente todas esas tareas pequeñas. Cuando terminó, regresó a la sala. Se dejó caer en el sofá. No recordaba que la casa fuera tan grande, dijo. Sonreí. Es la misma de siempre. Se quedó mirando el techo unos segundos. ¿Tú haces todo esto cada semana? La pregunta fue tan sincera que no pude evitar reír un poco. Más o menos. Daniel se incorporó. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo era. No respondí de inmediato. Porque ahí estaba uno de los puntos más curiosos de todo esto. Durante años yo tampoco había pensado demasiado en ese trabajo. Simplemente ocurría. Era parte de la vida diaria. Pero ahora, con el nuevo sistema de Daniel flotando sobre nuestras cabezas, todo empezaba a sentirse diferente. Como si alguien hubiera encendido una luz más fuerte dentro de la casa. Bueno, dijo él finalmente. Creo que podríamos dividir también estas tareas. Levanté las cejas. ¿Dividirlas? Sí. ¿Cómo? Daniel se sentó más derecho. Podemos hacer una lista. Tuve que contener una sonrisa. ¿Otra hoja de cálculo? Algo así. ¿Y vas a asignar porcentajes también? Daniel no captó del todo el tono de mi voz. No porcentajes, pero sí responsabilidades. Asentí lentamente. Suena organizado. Pareció satisfecho con eso. Se levantó. Voy a ducharme. Subió las escaleras. La casa quedó en silencio otra vez. Yo miré alrededor. El suelo estaba limpio. La lavadora seguía funcionando en el lavadero. Y por primera vez en muchos años, el sábado por la mañana no había salido completamente de mi energía. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá. Y pensé algo que hasta ese momento no había considerado del todo. Daniel había querido dividir el dinero. Pero una vez que empiezas a dividir las cosas dentro de una casa, es difícil decidir dónde termina realmente esa división. Porque el dinero es solo una parte de lo que mantiene una vida en común. La otra parte es todo lo que nadie mide. El tiempo. El esfuerzo. La atención constante. Y tenía la sospecha de que Daniel estaba a punto de descubrir algo que su hoja de cálculo todavía no podía calcular. Porque el siguiente problema no iba a ser la limpieza. Iba a ser algo mucho más cotidiano. Algo que parecía pequeño. Pero que en realidad sostenía casi todo lo demás. La comida diaria de la casa. El lunes siguiente fue cuando la situación empezó a sentirse realmente distinta. Hasta ese momento, todo lo que había pasado todavía podía interpretarse como ajustes pequeños. Cambios en la rutina. Un nuevo sistema financiero que todavía estaba acomodándose. Pero la comida diaria de la casa, eso era otra cosa. Porque la comida no ocurre una vez por semana. Ocurre todos los días. Ese lunes llegué a casa cerca de las 5:30, como siempre. Había sido un día largo en la clínica. 2 pacientes cancelaron a último momento, lo que siempre termina convirtiendo el horario en un rompecabezas de huecos raros, papeles pendientes y llamadas que nadie quiere hacer. Cuando abrí la puerta de la casa, lo primero que noté fue el silencio. Daniel todavía no había llegado. Dejé el bolso en la silla del comedor. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Había comida suficiente para cocinar algo simple, pollo, arroz, algunas verduras. Nada sofisticado, pero perfectamente utilizable. Durante años, en ese mismo momento, yo habría empezado a cocinar casi sin pensarlo. Sacar el pollo. Picar cebolla. Encender la estufa. Pero ese día me detuve. Apoyé las manos sobre el mesón de la cocina y miré el reloj del microondas. 5:43. Daniel normalmente llegaba cerca de las 6:15. Pensé en algo que había dicho 2 días antes. Podemos dividir las tareas. Entonces tomé una decisión muy simple. Me serví un vaso de agua. Fui a la sala. Y me senté. No estaba esperando nada específico. Solo quería ver qué pasaba cuando yo no iniciaba automáticamente la dinámica de siempre. A las 6:20 escuché la puerta abrirse. Hola.
dijo Daniel. En la sala. Entró todavía con la chaqueta puesta. Se dejó caer en el sofá opuesto al mío. Estoy agotado, dijo, frotándose los ojos. Día largo. Muchísimo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego miró el reloj de la pared. ¿Qué vamos a cenar? Ahí estaba. La pregunta que había guiado cientos de tardes de nuestra vida juntos. No sé, respondí. Daniel parpadeó. ¿Cómo que no sabes? No lo pensé. Pero ya es tarde. Me encogí ligeramente de hombros. ¿Podemos cocinar algo? Esperó. Sí, claro. Silencio. Los dos sabíamos lo que normalmente habría pasado después. Yo me habría levantado. Él habría encendido la televisión. La cena habría aparecido una hora después. Pero esta vez nadie se movió. Daniel fue el primero en romper el silencio. ¿Tú no ibas a cocinar? Lo dijo con curiosidad, no con reproche. Podrías hacerlo tú, respondí. Se quedó mirándome. No parecía ofendido. Parecía desconcertado. Yo cociné ayer, dijo. Sí. Entonces hoy podrías hacerlo tú. Negué con la cabeza suavemente. No tenemos turnos establecidos. Daniel soltó una pequeña risa incómoda. Bueno, normalmente tú cocinas más. Eso es cierto. Entonces sería lógico. Lo interrumpí con calma. Daniel. Sí. Tú querías dividir responsabilidades. Se quedó callado. No había agresividad en mi tono. Solo una observación. Daniel se levantó del sofá. Está bien, dijo finalmente. Veamos qué hay. Fue a la cocina. Escuché el refrigerador abrirse. Luego el sonido de algunos cajones. Hay pollo, dijo desde allí. Sí. ¿Y arroz? En el armario. Pasaron unos minutos. ¿Cuánto arroz se hace para dos? Sonreí ligeramente. Media taza cada uno. ¿Eso es mucho o poco? Normal. Volvió el sonido de la estufa encendiéndose. Durante los siguientes 30 minutos la casa se llenó de pequeños ruidos domésticos. El cuchillo golpeando la tabla. El arroz moviéndose dentro de la olla. La puerta del refrigerador abriéndose otra vez. No era un desastre. Daniel no era incapaz de cocinar. Simplemente estaba aprendiendo. 35 minutos después apareció con 2 platos. Pollo salteado con arroz. Nos sentamos a la mesa. La comida estaba buena. No espectacular. Pero perfectamente comestible. No quedó mal, dijo. Está bien. Comimos en silencio unos minutos. Entonces Daniel dijo algo que me llamó la atención. Nunca me di cuenta de cuánto tiempo toma esto. Levanté la vista. ¿Cocinar? Sí. Asentí. Todos los días. Daniel masticó lentamente. Miró la cocina. Luego volvió a mirarme. ¿Tú haces esto casi siempre? La mayoría de las veces. No lo dije con reproche. Era simplemente la verdad. Daniel dejó el tenedor sobre el plato por un momento. Supongo que eso también cuenta como trabajo. Esa frase se quedó flotando en el aire unos segundos. No respondí. Porque no era necesario. Daniel retomó el tenedor. Terminamos de cenar. Después llevó los platos al fregadero. Los dejó allí. Y se volvió hacia mí. Podemos dividir también quién cocina cada día, dijo. Asentí. Podríamos. Un día tú, un día yo. Suena razonable. Pareció satisfecho. Subió las escaleras para ducharse. Yo me quedé en la cocina. Miré el fregadero. Los 2 platos. La olla. La sartén. Durante años, yo los habría lavado inmediatamente. Pero esta vez me quedé quieta. Pensando en algo curioso. Daniel estaba empezando a notar el tiempo que tomaban algunas cosas. Pero todavía no estaba viendo todo. Porque cocinar era solo una parte. Antes de cocinar hay que comprar. Antes de comprar hay que planear. Antes de planear hay que darse cuenta de que algo se acabó. Esa cadena invisible de decisiones. Ese trabajo silencioso. Ese trabajo que nunca aparece en una hoja de cálculo. Miré el reloj. 7:45. Apagué la luz de la cocina. Subí las escaleras.
y mientras me preparaba para dormir, tuve la sensación de que algo dentro de nuestra casa estaba cambiando de forma lentamente. No con una explosión. No con una pelea. Sino con pequeñas revelaciones. Y Daniel todavía no sabía cuál iba a ser la próxima. Pero yo empezaba a tener una sospecha bastante clara. Porque el siguiente problema no iba a aparecer en la cocina. Iba a aparecer fuera de la casa. Frente a otras personas. Y ahí, por primera vez, el sistema perfecto de Daniel iba a empezar a verse, un poco extraño. La primera vez que el nuevo sistema de Daniel salió de las paredes de nuestra casa fue casi por accidente. Y, curiosamente, ocurrió en una situación completamente normal. Una cena con amigos. Nuestros amigos de siempre, en realidad. Laura y Marcos. Los conocíamos desde hacía años. Marcos había trabajado con Daniel en su primer empleo serio y, con el tiempo, las reuniones entre los cuatro se volvieron una costumbre bastante cómoda. Cenas tranquilas. A veces en su departamento. A veces en nuestra casa. A veces en algún restaurante sencillo del barrio. Nada elegante. Nada formal. Solo 4 personas que ya se conocían lo suficiente como para hablar de cualquier cosa. Ese viernes habíamos quedado en vernos en un restaurante pequeño que quedaba a unas 6 cuadras de nuestra casa. Uno de esos lugares con mesas de madera, luces amarillas y una carta corta que casi siempre significa que la comida es buena. Daniel llegó del trabajo de buen humor. ¿Lista?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Sí. Caminamos juntos hasta el restaurante. La noche estaba fresca, y las calles tenían ese ruido suave de los viernes cuando la gente empieza a salir después de la semana laboral. Laura y Marcos ya estaban sentados cuando llegamos. Por fin. Y dijo Laura levantándose para abrazarme. Marcos estrechó la mano de Daniel. Pensé que se habían arrepentido. Jamás, respondió Daniel. Nos sentamos. El mesero trajo agua. La conversación empezó con lo típico. Trabajo. Tráfico. Alguna anécdota absurda de la semana. Laura estaba contando cómo en su oficina alguien había olvidado enviar un correo importante y todo el departamento había entrado en pánico durante 2 horas. Pero lo peor, decía riéndose, fue que el jefe estaba convencido de que la culpa era de la impresora. Todos reímos. La comida llegó. Pasta para Laura. Pizza para Marcos. Una ensalada grande para mí. Daniel pidió carne con papas. La conversación siguió fluyendo con esa facilidad que solo existe entre personas que ya han pasado suficiente tiempo juntas. Hasta que, en algún momento entre la mitad del plato principal y el postre, Laura dijo algo que cambió ligeramente el ambiente. Por cierto, dijo. Siempre me pregunto cómo hacen ustedes con las finanzas de la casa. Daniel levantó la vista. ¿Por qué? Porque siempre se ven muy organizados. Yo sonreí. Antes lo hacíamos todo junto. Laura inclinó la cabeza. Antes. Daniel intervino con entusiasmo. Ahora tenemos un sistema nuevo. Marcos levantó las cejas. Ah, sí. Daniel apoyó los codos en la mesa. Dividimos todo 50 y 50. Lo dijo con un tono orgulloso. Como alguien que ha optimizado un proceso. Laura parpadeó. ¿Todo? Sí. Marcos dejó su vaso sobre la mesa. ¿Incluso la hipoteca? Todo, repitió Daniel. Laura miró hacia mí. ¿Y en serio? Sonreí ligeramente. Sí. Hubo un pequeño silencio. No incómodo todavía. Solo curioso. Marcos fue el primero en hablar. ¿Pero tú ganas más que ella, no? Le preguntó a Daniel. Daniel asintió. Sí. Entonces, ¿por qué mitad y mitad? Daniel se encogió de hombros. Porque es justo. Laura frunció un poco el ceño. Bueno, depende. Daniel sonrió. ¿Qué? Y de las circunstancias. Daniel negó suavemente con la cabeza. No, yo creo que es más sano que cada uno se haga responsable de su parte. Marcos soltó una pequeña risa. Eso suena muy corporativo. Daniel también rió. Tal vez. Laura me miró otra vez. ¿Y a ti te gusta ese sistema? No había mala intención en la pregunta. Solo curiosidad genuina. Me encogí ligeramente de hombros. Es interesante. Daniel intervino rápido. En realidad funciona muy bien. El mesero llegó en ese momento para retirar los platos. Durante unos minutos la conversación cambió a otro tema. Un viaje que Laura y Marcos estaban planeando.
Un problema con el auto de Marcos. Pero la semilla ya estaba plantada. Cuando llegó la cuenta, el mesero la dejó en el centro de la mesa. Durante años, en nuestras cenas con ellos, siempre había pasado lo mismo. Uno pagaba. La próxima vez pagaba el otro. Nadie llevaba la cuenta exacta. Era un sistema informal, pero funcionaba. Esa noche Daniel tomó la cuenta. La miró. Luego sacó su teléfono. Bueno, dijo. Cada quien paga lo suyo. Laura y Marcos se miraron. Marcos levantó una ceja. ¿También aquí? Daniel sonrió. Claro. Laura rió suavemente. Daniel, es solo una cena. Sí, pero así es más claro. Marcos tomó la cuenta. A ver. La revisó. Y esto sería más fácil si alguien paga y luego nos arreglamos. Daniel negó. No, mejor exacto. Hubo un pequeño momento incómodo. Nada escandaloso. Pero sí lo suficiente como para que todos lo notáramos. Finalmente Marcos pagó su parte. Laura la suya. Daniel calculó exactamente lo que correspondía a su plato y al mío. Mientras el mesero se llevaba la cuenta, Laura dijo algo en tono ligero. Bueno, al menos sabemos que si algún día jugamos póker contigo, Daniel, nadie va a poder decir que no eres preciso. Todos reímos. Pero la risa fue un poco diferente. Un poco más corta. Cuando salimos del restaurante, el aire de la noche estaba frío. Laura me abrazó antes de despedirse. Nos vemos pronto. Claro. Marcos chocó el puño con Daniel. Cuida esa hoja de cálculo. Daniel rió. Siempre. Caminamos de regreso a casa en silencio durante la primera cuadra. Finalmente Daniel habló. Creo que a Marcos le pareció raro. Un poco. No entiendo por qué. Me encogí de hombros. Supongo que no están acostumbrados. Daniel metió las manos en los bolsillos. La gente es muy emocional con el dinero. No respondí. Seguimos caminando. Pero mientras avanzábamos por la calle oscura hacia nuestra casa, pensé en algo que hasta ese momento no había considerado con tanta claridad. Dentro de casa, el sistema de Daniel ya estaba cambiando muchas cosas. Pero fuera de casa, frente a otras personas, empezaba a verse diferente. No necesariamente incorrecto. Pero sí, fue extraño. Y algo me decía que esa sensación incómoda apenas estaba empezando. Porque el siguiente problema no iba a ser una cena con amigos. Iba a ser algo mucho más personal. Algo que Daniel jamás había considerado incluir en su hoja de cálculo. La familia. El siguiente episodio ocurrió 2 semanas después de la cena con Laura y Marcos. Y, como muchas cosas que terminan cambiando el rumbo de una relación, empezó con algo aparentemente pequeño. Un cumpleaños familiar. La madre de Daniel cumplía 60 años ese sábado, y su hermana había decidido organizar una comida grande en su casa. Nada formal, pero sí una de esas reuniones donde aparece toda la familia, tíos, primos, sobrinos, gente que solo se ve en ocasiones especiales. Daniel me lo había mencionado días antes. Mi hermana está organizando algo para el cumpleaños de mamá, me dijo una noche mientras revisaba su teléfono. Una comida grande. ¿Y en su casa? Sí. ¿Hay que llevar algo? Y creo que sí. Eso era lo normal en la familia de Daniel. Cuando había reuniones grandes, cada quien aportaba algo, una ensalada, un postre, bebidas, pan, lo que fuera necesario. Podemos llevar un postre, dije. Daniel asintió. Está bien. Durante años, ese tipo de detalles siempre habían salido naturalmente de mí. Yo preguntaba, yo coordinaba, yo pasaba por la panadería o el supermercado el día anterior. Pero esta vez la dinámica ya no era exactamente la misma. El viernes por la tarde, mientras salía de la clínica, recordé el tema del postre. Le escribí a Daniel. ¿Compramos algo para mañana? Tardó unos minutos en responder. Sí, pero veamos cuánto cuesta. Me quedé mirando el mensaje unos segundos. Luego escribí. ¿A qué te refieres? Su respuesta llegó casi inmediatamente. Para dividirlo. Suspiré. Guardé el teléfono. No respondí nada más. Esa noche, cuando llegó a casa, volvimos al tema. ¿Compraste el postre? Preguntó mientras se quitaba la chaqueta. No. ¿Por qué? Pensé que podríamos ir juntos mañana. Daniel dejó las llaves sobre la mesa. Podríamos comprar algo ahora. Las pastelerías ya están cerrando. O bueno, mañana entonces. Asentí.
Mañana. La conversación parecía simple. Pero había algo distinto flotando en el aire. A la mañana siguiente salimos a comprar el postre. Entramos a una pastelería pequeña que quedaba a unas pocas cuadras de la casa. El lugar olía a mantequilla y azúcar, y en la vitrina había tartas, tortas de chocolate, cheesecakes, todo perfectamente decorado. Esta se ve bien, dije señalando una torta de frutos rojos. Daniel miró el precio. Es un poco cara. Es para el cumpleaños de tu mamá. Sí, claro. Se quedó mirando la vitrina unos segundos más. Podríamos llevar algo más pequeño. Va a haber mucha gente. Daniel finalmente señaló otra. Y esta está bien. La compramos. Cuando pagué en la caja, Daniel sacó el teléfono. Te transfiero la mitad. La cajera nos miró un segundo mientras procesaba el pago. No dijo nada, pero fue uno de esos momentos donde el gesto se vuelve visible para alguien externo. Salimos de la pastelería con la caja blanca entre las manos. No hacía falta que pagaras todo tú, dijo Daniel mientras caminábamos. No me molestaba. Pero es mejor dividirlo. No respondí. Llegamos a la casa de su hermana cerca del mediodía. El lugar ya estaba lleno de gente. Niños corriendo por el jardín. Alguien poniendo música en la sala. Su madre en la cocina hablando con dos tías al mismo tiempo. El ambiente típico de una reunión familiar. Llegaron. Y dijo su hermana cuando nos vio entrar. Le di un abrazo. Daniel saludó a su madre. Trajimos postre, dije levantando la caja. Perfecto, respondió su hermana. Ponlo en la mesa de la cocina. Entré a dejar la torta. La mesa ya estaba llena de cosas. Ensaladas. Empanadas. Pan. Bebidas. Todo lo que suele aparecer cuando muchas personas colaboran para una comida grande. Durante la siguiente hora la reunión transcurrió normalmente. Conversaciones cruzadas. Risas. Niños pidiendo refrescos. Daniel estaba hablando con su primo en el jardín cuando su hermana se acercó a mí en la cocina. La torta se ve buenísima, dijo. Y espero que sí. ¿La compraron en la pastelería de la esquina? Sí. Sonrió. Esa es cara. Un poco. Pero vale la pena. En ese momento Daniel entró a la cocina. Sí, dijo. La dividimos mitad y mitad. Su hermana lo miró. ¿Cómo? Daniel respondió con total naturalidad. Estamos dividiendo todos los gastos ahora. Hubo un pequeño silencio. Su hermana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y en serio? Daniel asintió. Sí. Ella miró primero a Daniel. Luego a mí. Interesante. No lo dijo con burla. Pero tampoco con entusiasmo. Solo, sorpresa. En ese momento su madre entró a la cocina. ¿Ya trajeron el postre? Sí, respondió su hermana señalando la caja. La madre de Daniel la abrió. Se ve deliciosa. Luego miró a Daniel. Y gracias por traerla. Daniel sonrió. La pagamos entre los dos. Otra vez ese pequeño silencio. No fue largo. Pero fue suficiente para que todos lo notáramos. Su madre cerró la caja. Bueno, dijo finalmente. Lo importante es que estén aquí. Salió de la cocina. Su hermana me miró de nuevo. Luego sonrió ligeramente. Bueno, al menos sabes que mi hermano no va a dejar que nadie pague de más. Reí suavemente. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse diferente en ese momento. Porque hasta entonces, el sistema de Daniel había sido algo privado. Algo entre nosotros dos. Pero ahora estaba empezando a aparecer frente a otras personas. Y cada vez que aparecía, dejaba una pequeña pausa en el aire. Una de esas pausas que no son discusiones. Pero que hacen que la gente se mire entre sí por un segundo. Como si todos estuvieran pensando la misma cosa al mismo tiempo. Más tarde, cuando la familia estaba sentada alrededor de la mesa grande del comedor, Daniel estaba contando otra vez su sistema con orgullo a uno de sus tíos. Y es más justo, decía. Cada quien paga lo suyo. Yo lo escuchaba desde el otro lado de la mesa. Y por primera vez pensé algo que hasta ese momento no había terminado de formular. Daniel creía que estaba creando un sistema más justo. Pero cada vez que lo explicaba, parecía menos un matrimonio. Y más un acuerdo entre compañeros de apartamento. Y sospechaba que muy pronto él también iba a empezar a notar esa diferencia. Porque el siguiente problema no iba a aparecer en una cena ni en una reunión familiar.
Iba a aparecer en algo mucho más cotidiano. Algo que Daniel había decidido dividir desde el primer día. La casa misma. El problema final apareció un martes por la tarde. No fue una gran pelea. No hubo gritos. Ni siquiera hubo insultos. Fue algo mucho más simple que eso. Una reparación. Ese día llegué a casa y lo primero que escuché fue un ruido extraño en el lavadero. Un golpeteo irregular, como si algo dentro de la lavadora estuviera desbalanceado. Abrí la puerta. La máquina estaba a mitad de ciclo, vibrando más de lo normal. Esperé a que terminara. Cuando se detuvo, abrí la tapa. La ropa estaba empapada. El tambor no había girado correctamente. Probé poner otro ciclo corto. Nada. La lavadora simplemente zumbaba sin moverse. Me quedé unos segundos mirándola. No era una sorpresa total. La máquina tenía varios años. Había empezado a hacer ruidos raros meses atrás. Pero igual era uno de esos momentos donde la vida doméstica te recuerda que las cosas se rompen. Saqué el teléfono. Busqué un servicio técnico. El hombre que atendió me hizo unas preguntas rápidas. Probablemente sea el motor o la transmisión, dijo. Puedo pasar mañana, pero la reparación puede costar entre 300 y 400. Colgué. Justo en ese momento escuché la puerta principal abrirse. ¿Estás en casa?, preguntó Daniel. En el lavadero. Apareció unos segundos después. ¿Qué pasó? Señalé la lavadora. Murió. Daniel miró la máquina. ¿Segura? Bastante. Le expliqué lo que había dicho el técnico. Daniel cruzó los brazos. Bueno, entonces lo dividimos. Ahí estaba. La frase automática. Mitad y mitad. La misma lógica que había empezado todo. Pero esta vez algo dentro de mí no reaccionó con resignación ni con ironía. Solo sentí una claridad muy tranquila. Me apoyé en el marco de la puerta. No creo. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo que no? No creo que tenga sentido dividirlo. Es un gasto de la casa. Asentí. Sí. Entonces mitad y mitad. Lo miré unos segundos. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, dije algo que llevaba semanas formándose en mi cabeza. Daniel, tú querías dividir todo. Sí. Entonces vamos a dividir todo de verdad. Se quedó quieto. ¿Qué quieres decir? Respiré profundo. No estaba enojada. De hecho, me sentía sorprendentemente calmada. Quiero decir que desde que empezamos con este sistema, muchas cosas cambiaron. Daniel no respondió. Dividimos el supermercado. Sí. Dividimos la comida. Sí. Dividimos las salidas. Claro. Dividimos los servicios. Daniel asintió. Ese era el punto. Lo miré directo a los ojos. Pero también empezamos a dividir otras cosas. Guardó silencio. La limpieza. Las compras. La cocina. Las tareas. La organización de la casa. Daniel bajó la mirada un segundo. Eso también es justo. Sí. Entonces no veo el problema. Me acerqué un poco más. El problema es que cuando empiezas a dividir absolutamente todo, hace falta preguntarse algo. Daniel me miró otra vez. ¿Qué cosa? ¿Para qué seguimos viviendo juntos? La frase quedó suspendida entre nosotros. Daniel parpadeó. Eso es exagerado. Lo es. Se quedó callado. Continué hablando con la misma calma. Porque lo que tú llamas justicia, empezó a sentirse diferente para mí. Daniel negó con la cabeza. Solo quería ser claro con el dinero. Lo sé. No era un ataque. Nunca dije que lo fuera. Hubo un silencio largo. La lavadora todavía tenía agua en el tambor. El aire del lavadero estaba ligeramente húmedo. Daniel finalmente habló. Entonces, ¿qué estás diciendo? Respiré profundo otra vez. ¿Qué creo que perdimos algo en el camino? ¿Qué cosa? La idea de que esto era un equipo. Daniel no dijo nada. Un matrimonio no es una sociedad comercial, continué. No es una hoja de cálculo donde cada persona intenta equilibrar su lado. Me apoyé contra la pared. Durante años hicimos cosas el uno por el otro sin contarlas. Daniel abrió la boca. Pero no habló. Y eso era precisamente lo que hacía que funcionara. El silencio se volvió más pesado.
Finalmente Daniel habló en voz más baja. No pensé que lo vieras así. Lo sé. Yo solo quería que fuera justo. Asentí. Pero la justicia en una relación no siempre es matemática. Daniel miró el suelo. Luego la lavadora. Luego volvió a mirarme. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez en toda la conversación dudé un segundo antes de responder. No porque no supiera lo que sentía, sino porque decirlo en voz alta lo hacía real. Creo que tenemos que decidir algo importante. Daniel esperó. Si queremos ser socios. O si queremos ser un matrimonio. El silencio que siguió fue largo. Muy largo. Finalmente Daniel suspiró. Creo que no entendí lo que estaba cambiando. No respondí. Pensé que estaba arreglando algo. Lo sé. Pero quizás estaba rompiendo otra cosa. No dije nada. Porque en ese momento, por primera vez en semanas, Daniel no estaba hablando como alguien que defendía su sistema. Estaba hablando como alguien que finalmente lo estaba viendo desde fuera. Nos quedamos en el lavadero varios minutos más. Sin discutir. Sin acusaciones. Solo pensando. La lavadora seguía rota. Pero curiosamente, ya no parecía el problema principal. Han pasado casi 2 años desde esa conversación. La lavadora se reemplazó una semana después. No dividimos exactamente el costo. Ni siquiera recuerdo quién pagó qué parte. Y, curiosamente, eso dejó de ser lo importante. Daniel eliminó la hoja de cálculo unos meses después. No porque el dinero haya dejado de importar, sino porque entendimos algo que antes habíamos olvidado. Una relación no funciona cuando cada gesto se convierte en una transacción. Porque cuando empiezas a medir cada cosa en términos de lo que te corresponde, dejas de pensar en lo que están construyendo juntos. Dividir las finanzas no fue realmente el problema. El problema fue olvidar que una pareja no es una balanza. Es un equipo. Y cuando uno de los dos empieza a llevar la cuenta de todo, lo que termina dividiéndose no es el dinero. Es la relación misma.